Bueno, hoy toca otro tema de cardio, que es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se define como el síndrome clínico que se caracteriza por fatiga, disnea y retención hídrica, que se asocia a la incapacidad del corazón para poder responder a las demandas metabólicas de los tejidos. Esta insuficiencia cardíaca a su vez puede estar causada por un fallo de bomba intrínseca que se debe a un debilitamiento del músculo ventricular, que puede ser a su vez secundario a, con mayor frecuencia, una cardiopatía isquémica, en la cual al haber isquemia se produce el infarto de ese tejido, es decir, la necrosis coagulativa del mismo, que como el músculo cardíaco es un músculo con diferenciación terminal, es decir, que no se sigue multiplicando, va a ser reemplazado con fibrosis. De esta forma va a perder esa capacidad contráctil y por ende va a disminuir esta función de bomba. A su vez, ese tejido fibroso presenta una menor distensibilidad que el tejido muscular y por ende va a haber una falla diastólica añadida a esta falla sistólica representada por esa disminución de la capacidad contráctil. Otra causa en la falla de bomba pueden ser trastornos del ritmo, es decir, arritmias cardíacas que no permitan una contracción cardíaca adecuada. La miocarditis, que implica la inflamación de este miocardio con la consecuente necrosis, fibrosis y pérdida de la capacidad contráctil. E incluso algunos trastornos metabólicos como la hipocalcemia. Recordemos que para la contracción muscular y para la contracción del músculo cardíaco requerimos del ion calcio y por ende si hay una hipocalcemia puede verse afectada esta contractilidad. Otra causa es el llenado insuficiente de las cavidades cardíacas, que se va a deber a una falla en el llenado cardíaco, a su vez secundaria, por ejemplo, a una hipertrofia cardíaca, es decir, a una menor distensibilidad de ese músculo cardíaco, una menor compliance, ¿sí? Esta hipertrofia cardíaca puede ser secundaria, normalmente si asienta sobre el ventrículo izquierdo a una hipertensión arterial o si asienta sobre el ventrículo derecho a una hipertensión pulmonar o bien también a una cardiopatía primaria como lo es la miocardiopatía hipertrófica. Es decir, que hasta ahora, cuando tenemos una falla de bomba, lo que está fallando precisamente es la capacidad de contraerse de ese músculo y por ende de bombear la sangre hacia el organismo, es decir, que está fallando la sístole, mientras que cuando tenemos un llenado insuficiente de las cavidades por una menor compliance de esa pared cardíaca, tenemos una falla diastólica. Por otro lado, puede que la insuficiencia se dé por un aumento de la carga de trabajo sobre el corazón. Este aumento de la carga puede deberse a una sobrecarga de volumen o a una sobrecarga de presión. La sobrecarga de volumen implica que ese corazón tiene que eyectar un volumen superior de sangre al normal. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en una insuficiencia valvular. Por ejemplo, en una insuficiencia aórtica, parte de la sangre que es bombeada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, en la diástole retorna a ese ventrículo izquierdo y por ende en la sístole siguiente va a haber un volumen mayor de sangre para bombear hacia la aorta. Otra causa pueden ser los aumentos de la demanda de sangre oxigenada por parte del organismo, como por ejemplo en una anemia grave en la cual no tenemos la suficiente hemoglobina para que transporte el oxígeno o una tirotoxicosis en la cual hay un aumento del metabolismo de los tejidos y por ende un mayor consumo y demanda de oxígeno o bien una hipoxia, por ejemplo, por una neumopatía. Como la sangre que circula tiene un bajo tenor de oxígeno, los tejidos requieren de mayores volúmenes de sangre para poder oxigenarse de forma adecuada. Y por otro lado tenemos a la sobrecarga de presión, que puede estar dada por la hipertensión arterial sistémica, como les decía, que va a afectar al lado izquierdo del corazón, una hipertensión pulmonar que va a afectar al lado derecho, o bien valvulopatías representadas por lo que son la estenosis aórtica y estenosis pulmonar. Estenosis aórtica afectará al ventrículo izquierdo y la pulmonar al ventrículo derecho. En la estenosis de las válvulas, nosotros tenemos válvulas que son más rígidas y que les cuesta más abrirse y por ende ese ventrículo va a tener que imprimir una mayor fuerza para vencer esta resistencia y por ende va a generar una hipertrofia. Entonces, por un lado tenés esa sobrecarga de trabajo y por otro tenés esa hipertrofia cardíaca que va a generar una menor distensión de esa cavidad y por ende una falla diastólica. De igual forma que sucede en lo que es la hipertensión arterial y la hipertensión pulmonar.
Es decir, que resumiendo podríamos decir que la causa de la insuficiencia cardíaca podrá deberse a una falla sistólica o a una falla diastólica. La falla sistólica es una falla intrínseca del músculo cardíaco, es una falla intrínseca de la función de bomba y que está causada con mayor frecuencia por una cardiopatía isquémica en la cual ese músculo cardíaco es reemplazado por un tejido colágeno, por un tejido fibroso que no tiene las mismas capacidades que el tejido muscular. Es decir, no tiene capacidad de contraerse, no tiene capacidad de distenderse, no tiene la capacidad de excitarse y de conducir un impulso cardíaco y por ende también puede derivar en arritmias que empeoren esa función sistólica o bien por causas menos frecuentes como una miocarditis o algún trastorno metabólico. Y por otro lado, puede que esté fallando la diástole. Y esa falla diastólica está causada con mayor frecuencia por una hipertrofia del músculo cardíaco que puede estar dada por una hipertensión arterial en el ventrículo izquierdo o por una estenosis aórtica a este mismo nivel o en el ventrículo derecho por una hipertensión pulmonar o una estenosis pulmonar. ¿Cómo puede clasificarse la insuficiencia cardíaca? Puede clasificarse según diversos criterios. Uno de los criterios es el tiempo de evolución. La insuficiencia cardíaca puede evolucionar de forma aguda cuando existe una reducción repentina y rápida de la eyección cardíaca que puede manifestarse por un lado con un cuadro de shock cardiogénico, que es la máxima expresión de las manifestaciones anterógradas, que es lo que vamos a ver cuando hagamos las manifestaciones clínicas, o bien puede manifestarse con un edema agudo de pulmón, que es la máxima expresión de las manifestaciones congestivas o retrógradas. Esta insuficiencia cardíaca aguda puede deberse con mayor frecuencia a un infarto de miocardio masivo, es decir, que compromete una gran parte de la pared cardíaca y sobre todo el ventrículo izquierdo, la ruptura de alguna válvula cardíaca, una miocarditis viral aguda o bien una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica, que es una de las causas más frecuentes junto con el infarto agudo de miocardio más masivo o que afecte una gran área del miocardio. Es decir, que esta insuficiencia cardíaca aguda puede desarrollarse de nuevo, como les decía, a partir de un infarto masivo o bien como una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca crónica evoluciona en forma lenta y se ponen en marcha mecanismos compensatorios que no aparecen en esa insuficiencia cardíaca aguda y que tienen un intento de mantener la eyección cardíaca adecuada, pero que terminan por empeorar el cuadro y generar un círculo vicioso. Vamos a ver después cuáles son estos mecanismos compensatorios. Este tipo de insuficiencia cardíaca crónica se va a desarrollar a partir de la aterosclerosis coronaria, en realidad de un miocardio isquémico, que la causa más frecuente sería la aterosclerosis coronaria, pero que podría haber otras causas. Un miocardio que tenga una isquemia crónica o bien un miocardio que presente algún infarto pasado, ¿sí? Si ese infarto no fue un infarto masivo y no dio una insuficiencia cardíaca aguda, puede que quede, digamos, con algún grado de disfunción, ya sea sistólica, diastólica o ambas, que califique dentro de lo que es una insuficiencia cardíaca crónica. Otra causa son las valvulopatías, la hipertensión arterial sistémica, una neumopatía crónica con hipoxia e hipertensión pulmonar. Otra forma de poder clasificar la insuficiencia cardíaca es dependiendo de la cavidad cardíaca que se afecta de forma inicial, ya que recordemos que en general la insuficiencia cardíaca termina siendo global, es decir, que por más de que se inicie en ventrículo izquierdo o por más de que se inicie en ventrículo derecho, va a terminar con una afectación de ambas cavidades. La insuficiencia cardíaca izquierda está principalmente causada por la hipertensión arterial, la valvulopatía mitral o aórtica, la cardiopatía isquémica que afecta al ventrículo izquierdo o miocardiopatías con compromiso también izquierdo. Se va a manifestar con manifestaciones anterógradas, que son las que surgen a partir de una disminución de la eyección ventricular izquierda, es decir, una disminución del bombeo de sangre hacia los tejidos, y por manifestaciones retrógradas, que son consecuencia de la acumulación de líquido previo en los pulmones, es decir, de que el líquido que no sale hacia adelante, que no va a irrigar a los tejidos hacia adelante, hacia la aorta, empieza a acumularse, ¿sí? Y va para atrás, es decir, que va de ventrículo izquierdo a aurícula izquierda y de aurícula izquierda a las venas pulmonares y de esas venas pulmonares terminará en el intersticio pulmonar y dentro de los alvéolos. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca derecha
Se produce con mayor frecuencia como una forma secundaria de afectación desde una insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, que la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Y en segundo lugar tenemos al corazón pulmonar o cor pulmonal, que es la insuficiencia cardíaca que se desarrolla como consecuencia de una enfermedad pulmonar crónica que genera hipoxia, y esta hipoxia genera vasoconstricción a nivel pulmonar, y esa vasoconstricción aumenta las resistencias de la vasculatura pulmonar, y ese aumento de las resistencias hace que el ventrículo derecho requiere una mayor fuerza para poder vencer a las mismas, se hipertrofie y eventualmente termine con una disfunción debido a esa incapacidad para poder vencer esas resistencias, generando la insuficiencia cardíaca derecha. Otra causa son las valvulopatías, como la valvulopatía tricuspidia o la pulmonar, la hipertensión pulmonar asociada a un tromboembolismo pulmonar, la cardiopatía isquémica que afecta al ventrículo derecho y una miocardiopatía que afecte también al ventrículo derecho. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca derecha son principalmente retrógradas, es decir, son principalmente consiguientes o consecuentes a la acumulación de líquido previo, ¿sí?, a nivel de la circulación sistémica. Es decir, toda esa sangre que no está pudiendo progresar desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿sí?, va a acumularse y va a empezar a retroceder hacia la aurícula derecha, y de la aurícula derecha a las venas cavas, y a partir de ahí a el resto de las venas sistémicas. Otra forma de clasificarlo es según la FEBI. ¿Qué es la FEBI? Es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y está representada por el porcentaje del volumen telediastólico o volumen de fin de diástole que es expulsado por el ventrículo en la sístole. Es decir, de todo el volumen sanguíneo que llena a ese ventrículo en una diástole, ¿qué fracción va a expulsar hacia la aorta para la irrigación de los tejidos? Y por ende se calcula como volumen sistólico dividido volumen telediastólico por 100. La FEBI normal en general es entre el 50 y el 70%. Una reducción ligera de la FEBI estaría entre el 40 y el 50 y una ya más marcada o más severa estaría alrededor del 30-35%. La insuficiencia cardíaca con FEBI reducida es aquella en la cual existe un fallo en la función contráctil del miocardio, es decir, que hay una disfunción en la bomba. Y es lo que antiguamente se llamaba como insuficiencia cardíaca sistólica y es la que es causada con mayor frecuencia por la isquemia miocárdica. Recordemos que ese miocardio infartado se va a reemplazar por tejido colágeno que dijimos que no tenía la capacidad de contraerse y por ende obviamente va a generar una menor expulsión de la sangre y una mayor rémora a nivel del ventrículo. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es aquella en la cual existe una alteración en la distensibilidad miocárdica, es decir, ese corazón perdió compliance, perdió capacidad de recibir a la sangre durante la diástole y por ende se denomina también, o se llamaba antiguamente, insuficiencia cardíaca diastólica, y es la que es más frecuente en ancianos y en hipertensos. En hipertensos, ¿por qué? Porque tienen el ventrículo hipertrofiado, ¿sí? Y en general es una hipertrofia concéntrica, es decir, que disminuye la luz del ventrículo y por ende es más difícil que se llene. Y por otro lado, en los ancianos existe un mayor depósito de tejido colágeno y también en algunos casos de sustancia amiloide que hacen que ese ventrículo pierda su distensibilidad, pierda su elasticidad, pierda su compliance y esté más rígido y con una mayor resistencia al llenado. ¿Por qué en este último caso la FEBI es preservada? No es porque el volumen sistólico no esté disminuido, sino que es porque existe una disminución concomitante del volumen de fin de diástole, del volumen telediastólico. Entonces la relación entre volumen telediastólico y volumen sistólico no varía. Pero la función miocárdica obviamente que sí, y obviamente que también va a tener clínica. Me adelanté un poco con la explicación recién, pero bueno, acá tenemos a la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida o insuficiencia cardíaca sistólica, en la cual
tenemos un volumen telediastólico o volumen de fin de diástole que se conserva, ¿sí? Fíjense que sigue siendo de 110 mililitros en relación al ejemplo normal, y tenemos una reducción del volumen sistólico como consecuencia de una menor capacidad de ese ventrículo para contraerse, ¿sí? Por ejemplo, porque tiene una cicatriz colágena por un infarto. Al reducir el volumen sistólico, que es el numerador, nos encontraremos con una reducción de la fracción de eyección. Por otro lado, en la insuficiencia cardíaca diastólica o con FEBI preservada tenemos una reducción del volumen de fin de diástole, reducción del volumen telediastólico como consecuencia de una menor compliance de ese ventrículo que permite una menor llegada o un menor llenado del mismo, ¿sí? Y también tenemos una reducción del volumen sistólico como consecuencia de un menor volumen telediastólico, ¿sí? Al reducirse tanto el numerador como el denominador, la fracción termina siendo igual, ¿sí? Entonces tenemos una fracción de eyección normal. Otra forma de clasificarlo es según el estadio clínico. Esta clasificación en particular es de la AJA-ACC, es decir, de la American Heart Association, / American College of Cardiology. En este caso, en el estadio A, tenemos un alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero no encontramos anomalías estructurales o funcionales y tampoco hay signos o síntomas. En el estadio B tenemos enfermedad cardíaca estructural sin signos ni síntomas. En el estadio C tenemos enfermedad cardíaca estructural con signos y síntomas. Y en el estadio D tenemos enfermedad cardíaca estructural avanzada con signos y síntomas en reposo a pesar del tratamiento médico máximo. En mi opinión, entre el estadio C y D tendría que haber algún gris, ¿sí? Porque considero que el estadio D ya es como lo peor de lo peor. Y por último tenemos según la clase funcional, que en este caso es de la New York Heart Association, que divide en clase funcional 1 aquellos que no tienen limitación a la actividad física habitual no produce síntomas, la clase funcional 2 en los cuales existe una leve limitación física a la actividad y la actividad física habitual produce síntomas pero no tiene síntomas en reposo, una clase funcional 3 con una marcada limitación a la actividad física. Una actividad física menor a la habitual ya le produce síntomas, pero tampoco tiene síntomas en reposo, y una clase funcional 4 en la cual hay una severa limitación a la actividad física porque los síntomas aparecen incluso en reposo. ¿Cuáles son esos mecanismos compensatorios que dijimos que se activaban fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca crónica? Estos mecanismos compensatorios pueden ser cardíacos, neurohormonales o renales. Dentro de los mecanismos de compensación cardíacos tenemos a la hipertrofia cardíaca o a la dilatación cardíaca. La hipertrofia cardíaca consiste en el aumento de tamaño y o peso del miocardio a expensas de un aumento del tamaño de las células, es decir, un aumento del tamaño de los miocitos o miocardiocitos por una mayor síntesis proteica individual. Pero no a partir de una multiplicación de estas células, porque recordemos que las fibras miocárdicas son células con diferenciación terminal y que por ende no se regeneran. En relación a la etiología, la hipertrofia puede producirse como consecuencia de una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen. En el caso de la sobrecarga de presión, la hipertrofia va a ser concéntrica, es decir, que va a ser hacia adentro de la luz, mientras que en la sobrecarga de volumen, la hipertrofia va a ser excéntrica, es decir, va a ser hacia afuera, y en general se acompaña de dilatación. Esta hipertrofia a su vez puede asentar sobre el ventrículo izquierdo o sobre el ventrículo derecho. Cuando asienta sobre el ventrículo izquierdo, con mayor frecuencia está causada por hipertensión arterial, pero también puede estar causada por valvulopatías como la estenosis aórtica, en la cual, como les decía, al estar la válvula más rígida y más difícil de abrir, el corazón tiene que imprimir una fuerza mayor para poder abrirla y por ende se hipertrofia. Lo mismo sucede también en la coartación de aorta, que tiene una disminución del diámetro de la luz. Mientras que como causas de hipertrofia del ventrículo derecho encontramos a la hipertensión arterial pulmonar, secundaria a neumopatías crónicas como las bronquiectasias, el enfisema, la neumoconiosis, o las valvulopatías como una estenosis pulmonar. En relación al mecanismo de producción, las fibras miocárdicas se estiran como consecuencia de la sobrecarga y esto induce el alargamiento celular. Las fibras alargadas reciben más nutrientes y son estimulados también por catecolaminas, por hormonas de crecimiento que generan este aumento de su tamaño. El objetivo de esta hipertrofia es justamente aumentar la contractilidad cardíaca.
pero debido a que el aumento de esta masa cardíaca no se acompaña de un aumento concomitante de la vasculatura, esa masa cardíaca termina siendo isquémica, lo que la lleva a funcionar mal y lo que la lleva incluso a que se pierdan fibras miocárdicas y que sean reemplazadas por tejido colágeno, disminuyendo finalmente la capacidad contráctil y empeorando el pronóstico. Respecto de la morfología de esta hipertrofia cardíaca, dijimos que podía ser concéntrica o excéntrica, acompañándose esta última por lo general de dilatación. En ambos casos, el peso del corazón va a aumentar por encima de medio kilo o 500 miligramos. Macroscópicamente vamos a ver un aumento del espesor de la pared ventricular izquierda por encima de 1,5 centímetros o derecha por encima de 0,5. Por eso yo les decía que era importante recordar los valores del espesor normales, ¿sí? Porque normalmente el ventrículo izquierdo ya es más grueso, si se quiere, o tiene un mayor espesor que el ventrículo derecho, ¿sí? Normalmente es de 1,5 y el derecho es de 0,5. También vamos a ver una disminución de la luz en la concéntrica y un aumento de la luz en la excéntrica porque precisamente se acompaña de dilatación. Un alargamiento de los músculos papilares y trabéculas carnosas en la concéntrica y un aplanamiento de los músculos papilares y las trabéculas en la excéntrica. Microscópicamente, al microscopio óptico vamos a ver agrandamiento de las fibras musculares individuales, ¿sí? Recordemos que hay un aumento del tamaño, no aumento del número de las fibras miocárdicas, con focos mínimos de cambios degenerativos, cambio graso, vacuolización, edema y necrosis de coagulación por hipoxia relativa del músculo hipertrofiado. Esto es lo que yo les decía anteriormente en la fisiopatología, que esta hipertrofia patológica, ¿sí? Se va a dar sin un aumento concomitante de la vasculatura y por ende ese aumento de la masa muscular implicará un aumento de la demanda de oxígeno que no puede ser obviamente suplida por la vasculatura anterior a la hipertrofia. Al microscopio electrónico vamos a ver un aumento del número de los miofilamentos que comprenden miofibrillas, cambios mitocondriales y múltiples discos intercalares, aumento del ARN, ¿sí? Va a haber un aumento en el número también de organelas para proveer de energía a esa célula y para sintetizar proteínas. Por otro lado tenemos a la dilatación cardíaca, que es el aumento del volumen ventricular a expensas de una ampliación de la luz de la cámara cardíaca, que puede o no acompañarse de hipertrofia excéntrica. Esta dilatación se va a dar por una sobrecarga de volumen que puede ser secundaria a una insuficiencia valvular, por ejemplo, una insuficiencia aórtica que lleve a una dilatación del ventrículo izquierdo, a un cortocircuito de izquierda a derecha, con lo cual vamos a tener ampliación del ventrículo derecho por paso del volumen de sangre que normalmente hay en la cavidad izquierda hacia la derecha. Un aumento del volumen circulatorio, por ejemplo, secundario a una insuficiencia renal con retención de líquido y aumento, obviamente, de la volemia, o una miocardiopatía dilatada. Respecto de la fisiopatología, según la ley de Frank-Starling, el estiramiento de las fibras cardíacas que alcanzan la longitud óptima aumenta la contractilidad cardíaca y por ende se mantiene un volumen sistólico adecuado. Sin embargo, en este caso el estiramiento es excesivo y prolongado y por ende las fibras miocárdicas se lesionan, los sarcómeros se lesionan y finalmente existe una disminución de la contractilidad. Es decir, que termina disminuyendo el volumen sistólico y tenemos una cavidad aumentada. Entonces va a quedar un remanente de sangre, es decir, va a quedar más sangre de lo normal, es decir, que va a aumentar el volumen telesistólico, es decir, el volumen de sangre que queda en el ventrículo después de que se produjo la sístole, un volumen residual. Y obviamente un agravamiento de la insuficiencia cardíaca, todo lo contrario a lo que se esperaba, ¿sí? Porque esta dilatación primero aparece como un mecanismo compensatorio justamente que reside en la ley de Frank-Starling. Otro mecanismo compensatorio es la activación simpática, que lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la fuerza de contracción de forma inicial, con aumento de las resistencias periféricas manteniendo la tensión arterial. Sin embargo, vamos a ver que la activación crónica de esta respuesta va a tener efectos que son negativos finalmente. ¿Por qué? Porque con ese aumento de las resistencias periféricas va a aumentar la poscarga, es decir, la resistencia que tiene que vencer ese corazón para poder bombear sangre hacia la aorta y por ende la fuerza que tiene que hacer obviamente para vencer esa resistencia.
También existe lesión miocárdica directa con apoptosis debido a esta liberación excesiva de catecolaminas. También existe una reducción del flujo sanguíneo renal y por ende la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también aumento de la secreción de vasopresina, todo lo cual va a llevar a una retención hidrosalina con una sobrecarga de volumen para ese corazón. Por otro lado tenemos a la vasopresina, como decíamos, se libera en respuesta tanto a una tensión arterial baja como ante la angiotensina 2 y su mecanismo de acción reside en la retención renal de agua libre. Inicialmente esta retención de líquido puede ayudar a mantener un volumen sistólico acorde porque aumenta el retorno venoso, al aumentar el retorno venoso aumenta el volumen de fin de diástole y por ende puede llegar a aumentar el volumen sistólico, pero a largo plazo termina por perpetuar y agravar la insuficiencia cardíaca, porque va a generar precisamente una sobrecarga de volumen, aumentando obviamente los signos congestivos o retrógrados. Sus valores en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica van a fluctuar y el aumento de las concentraciones de esta hormona son las responsables de la hiponatremia dilucional que hay en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, que tiene de hecho un mal pronóstico. Es decir, un paciente con insuficiencia cardíaca con hiponatremia dilucional tiene un peor pronóstico que un paciente con insuficiencia cardíaca sin esa hiponatremia dilucional. Y por último tenemos a los mecanismos renales, que obviamente es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a estar dada por la reducción de la perfusión renal, dada a su vez por una reducción del volumen sistólico. Además, esa activación simpática también puede estimular al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema va a llevar a la retención hidrosalina, que va a aumentar inicialmente la volemia, mejorando el volumen sistólico, como dijimos, igual que la vasopresina, pero perpetuando luego la insuficiencia cardíaca. Además de esta sobrecarga de volumen, la angiotensina 2 empeora la insuficiencia cardíaca porque promueve la apoptosis de los miocardiocitos y estimula el desarrollo de hipertrofia vascular y miocárdica, contribuyendo al remodelado del corazón y de los vasos periféricos. Y la aldosterona también estimula el depósito vascular y cardíaco de colágeno y la fibrosis. Por eso, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es muy importante que se den fármacos que bloqueen este sistema, ¿sí? Como los IECA, como los ARA2, como los antagonistas del receptor de aldosterona. Es decir, son todos fármacos que van a mejorar, ¿sí?, la supervivencia de estos pacientes, van a disminuir la mortalidad porque van a frenar este remodelado cardíaco, este depósito de colágeno que va a ir en detrimento de la actividad contráctil, va a frenar esta hipertrofia que va a disminuir la capacidad diastólica de ese corazón, va a disminuir la apoptosis de las células, ¿sí? En relación a las manifestaciones clínicas vamos a hacer una división respecto a la insuficiencia cardíaca izquierda y a la insuficiencia cardíaca derecha y además cuáles son las manifestaciones retrógradas y anterógradas. Las manifestaciones retrógradas son las manifestaciones congestivas, es decir, son las manifestaciones que se dan para atrás, para que ustedes se den una idea. Si nosotros recordamos cómo se mueve la sangre dentro del corazón, esto nos va a ser muy fácil. Nosotros sabemos que del corazón izquierdo llegan las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aorta. Si nosotros tenemos una disminución de la función de este ventrículo izquierdo y por ende una disminución de la expulsión de sangre hacia la aorta, vamos a tener una rémora sanguínea a este nivel que va a aumentar las presiones dentro del ventrículo izquierdo y por ende esa sangre va a refluir hacia la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda hacia las venas pulmonares. Al refluir esta sangre hacia las venas pulmonares, vamos a tener un aumento de la presión capilar pulmonar. Este aumento a nivel de la presión capilar pulmonar va a generar una filtración de líquido hacia el intersticio. Es decir, que nosotros vamos a tener un aumento del líquido intersticial a nivel pulmonar. Además, a partir de ese intersticio, ese líquido va a llegar dentro de los alvéolos. Esta acumulación de líquido o esta acumulación de edema dentro de los alvéolos va a generar una disminución del intercambio gaseoso, es decir, va a generar una disminución de la oxigenación de la sangre y una disminución de la eliminación del dióxido de carbono. Pueden hacer la analogía, ¿sí?, de que esto fuese una neumonía, ¿sí? En la neumonía nosotros tenemos un exudado inflamatorio dentro del alvéolo y por ende hay una disminución del intercambio gaseoso. En este caso nosotros tenemos líquido, ¿sí?, de edema por una congestión pasiva.
Este líquido intraalveolar, como les decía entonces, disminuye el intercambio gaseoso y al disminuir el intercambio gaseoso nos va a dar falta de aire, sensación subjetiva de falta de aire, es decir, nos va a dar disnea. Esta disnea va a ser mayor o se va a presentar principalmente cuando la persona esté acostada, es decir, esté en decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque cuando la persona se acuesta, aumenta el retorno venoso, ¿sí?, desde los miembros inferiores hacia el corazón, y al aumentar el retorno venoso también aumenta la cantidad de sangre que llega hacia las venas pulmonares y que llega al corazón izquierdo, ¿sí? Y por ende, si aumenta la cantidad de sangre que llega a esta vasculatura, también aumenta la presión capilar y por ende aumenta este trasudado. Es decir, aumenta el líquido a nivel pulmonar. Otro tipo específico de disnea que se puede producir en estos pacientes es la disnea paroxística nocturna. Esta es una disnea de aparición súbita, es decir, de repente, que despierta al paciente durante la noche. La diferencia entre la ortopnea y la disnea paroxística nocturna es que la ortopnea es un síntoma que es más constante, es decir, el paciente ya sabe que cuando se acuesta le agarra la disnea y entonces empieza a agregar de forma progresiva almohadas hasta que duerme semisentado o sentado. Mientras que la disnea paroxística nocturna se da de repente y en general suele relacionarse con alguna descompensación de esa insuficiencia cardíaca que genera un aumento del líquido a nivel pulmonar. Entonces es algo que despierta al paciente y le ocurre de forma súbita, como dice la definición. A su vez, cuando la congestión es muy severa, algunos capilares que perfunden a los alvéolos pueden romperse y volcar sangre dentro de los mismos. Los eritrocitos que aparecen a este nivel van a ser fagocitados por los macrófagos alveolares que van a tomar un color rojo amarronado por el depósito de hierro y van a pasar a denominarse macrófagos cargados con hemosiderina o células de la insuficiencia cardíaca. Esto es un hallazgo histológico específico o característico de la insuficiencia cardíaca, es decir, si bien no es una manifestación clínica, cómo se relaciona con la fisiopatología de estos síntomas, se los agregué acá. Además, en el contexto de un edema agudo de pulmón, que dijimos que era una de las formas de manifestación de la insuficiencia cardíaca aguda o de una insuficiencia cardíaca crónica descompensada, ¿sí?, y que representaba el máximo exponente de los síntomas retrógrados de una insuficiencia cardíaca izquierda, puede aparecer un esputo asalmonado, ¿sí?, medio rosadito, que es justamente consecuencia de la aparición de estas células de la insuficiencia cardíaca en este exudado que finalmente se expectora. Como manifestaciones anterógradas vamos a tener aquellas que derivan de una disminución del flujo espláncnico, es decir, una disminución de la perfusión de los distintos órganos y tejidos. A nivel cerebral, esta disminución del flujo puede generar bradipsiquia, que quiere decir un pensamiento lento, la persona está más lenta, puede estar confundida, puede tener algunos grados de pérdida de memoria. A nivel renal va a generar oliguria, obviamente porque al reducirse el flujo renal disminuye la filtración glomerular de esa sangre y por ende disminuye la producción de orina. Y además recuerden que esta disminución del flujo renal es uno de los estímulos para que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona responsable de la retención hidrosalina. Y a nivel muscular y a nivel de todo el organismo, del sistema osteomioarticular, va a generar que la persona se encuentre cansada, fatigada, con poca energía. En la exploración física, en estos pacientes, podemos encontrar edemas periféricos, ¿sí?, a nivel de los miembros, con fovea o Godet positivo. Pero este edema no tiene la misma fisiopatología que en la insuficiencia cardíaca derecha, sino que este edema se produciría por un aumento de la retención hidrosalina a consecuencia de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que dijimos que se activaba precisamente por la disminución del flujo a ese nivel, o bien por la misma activación simpática. Por otro lado, a nivel de la auscultación del tórax, a nivel cardíaco, vamos a encontrar
el ritmo de galope, que es una sumatoria de un tercer ruido y un cuarto ruido en un paciente que está taquicárdico y que abrevia la diástole fusionándose ambos ruidos. Es decir, que podemos encontrar taquicardia, podemos encontrar R3 y podemos encontrar R4, que son sonidos agregados. R3 o S3 se produce durante la diástole ventricular en su fase de llenado rápido, es decir, en su primera fase. Se produce cuando existe un volumen telediastólico aumentado, como en el caso de la insuficiencia cardíaca como consecuencia de esos mecanismos compensatorios que se activaban, ¿sí? Que aumentaban el retorno venoso, como la retención hidrosalina por el sistema renina-angiotensina-aldosterona o la retención de agua libre por la vasopresina, y también por una presión final de diástole aumentada, la cual puede estar aumentada, por ejemplo, porque nosotros tenemos a la cavidad cardíaca hipertrofiada. Este tercer ruido puede ser normal en algunos pacientes jóvenes o en niños, y también puede aparecer en cualquier otra situación que aumente la volemia, por ejemplo en una anemia. Mientras que el S4 o R4 es un sonido que es siempre patológico, ¿sí? Y que se produce durante la diástole ventricular antes del R1, coincidiendo con la sístole auricular, es decir, en la fase de llenado lento del ventrículo. Y la producción del ruido está dada justamente por la contracción de la aurícula contra un ventrículo poco distensible, es decir, un ventrículo que está hipertrofiado, ¿sí? Y que tiene una disfunción diastólica. En cuanto a la auscultación pulmonar, podemos encontrar rales o estertores crepitantes bivasales que se producen justamente por la presencia de líquido de edema dentro de los alvéolos, y también podemos encontrar sibilancias con mucha menor frecuencia y mucho más raro, ¿sí? Que es lo que se denomina asma cardíaco, porque precisamente en el asma nosotros encontramos sibilancias. A modo de aclaración y antes de pasar a lo que son las manifestaciones más típicas de la insuficiencia cardíaca derecha, recuerden que en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda podía manifestarse con shock cardiogénico o con un edema agudo de pulmón. Lo más frecuente es que se manifieste con un edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón no es más que eso, no es más que un edema pulmonar que se desarrolla de forma brusca, de forma súbita. El paciente de un momento para otro tiene rales bivasales de base a vértice, es decir, tiene todos los pulmones encharcados y por ende, obviamente, clínicamente va a tener una disnea muy grande. El paciente siente literalmente que se está ahogando. Por eso les decía que es como las manifestaciones retrógradas en su máxima expresión y que se desarrollan de forma rápida. Mientras que el shock cardiogénico, que es mucho menos frecuente que el cuadro anterior, es la máxima expresión de las manifestaciones anterógradas. Es decir, que nosotros vamos a tener isquemia de múltiples órganos, vamos a tener una isquemia sistémica y como consecuencia de esa isquemia vamos a tener una disfunción orgánica, ¿sí? Con aumento del lactato, que es algo que caracteriza a los cuadros de shock, precisamente porque al generarse isquemia a nivel de los distintos tejidos disminuye lo que es la generación de ATP por fosforilación oxidativa, aumenta la generación de ATP por glucólisis anaerobia, con la generación de lactato que se va a ir acumulando. Este paciente en shock va a estar hipotenso, va a estar pálido, va a tener el pulso filiforme, es decir, muy débil, muy difícil de percibir. Va a estar oligúrico, es decir, no va a orinar, o anúrico, ¿sí? No va a producir orina. Va a tener una disminución del nivel de conciencia, ¿sí? Puede estar confundido, con tendencia al sueño o incluso en coma. Y demás signos y síntomas, ¿sí? Que se van a derivar justamente de esta hipoperfusión. Ahora sí, en relación a la insuficiencia cardíaca a la derecha, las manifestaciones retrógradas son las que se generan justamente al disminuir la propulsión de sangre hacia la arteria pulmonar, refluyendo esta sangre hacia la aurícula derecha y desde esta hacia las venas cavas. El aumento de la presión ejercida por la sangre a estos niveles es la responsable de la ingurgitación yugular, ¿sí? Que es la que vemos en la primera imagen. También del reflujo hepatoyugular, que quiere decir que nosotros al presionar al hígado, cuando lo palpamos, vamos a ver un aumento de esa ingurgitación yugular. Y también va a ser el responsable de la congestión sistémica, que se manifiesta con mayor frecuencia a nivel del hígado y a nivel de los miembros o de las zonas de declive,
con hepatomegalia congestiva y con edemas periféricos con fovea. Esta congestión a nivel hepático puede distender a la cápsula de Gleason y puede generar algún tipo de dolor sordo a nivel del hipocondrio derecho y obviamente se va a palpar el hígado aumentado de tamaño. Algo a destacar es el aspecto macroscópico que tiene el hígado con congestión pasiva, que es este aspecto en nuez moscada. El hígado en nuez moscada se ha definido así obviamente por el aspecto similar a una nuez moscada y que se corresponde con la existencia de áreas pálidas que corresponden a las zonas periféricas periportales más preservadas en alternancia, digamos, en relación con otras zonas más oscuras, más enrojecidas, que se deben a zonas de congestión y de necrosis del área centrolobulillar. Es decir, que tenemos un área central, centrolobulillar con congestión y necrosis y un área periférica conservada, ¿sí?, más pálida con algo de degeneración grasa. Microscópicamente se va a ver la atrofia de los hepatocitos, la distensión de los sinusoides justamente por la congestión y la fibrosis centrozonal, que si es grave puede progresar incluso a cirrosis y es lo que se denomina la cirrosis cardíaca. Finalmente, para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca vamos a tener en cuenta obviamente la clínica y en esto nos va a ser muy útil los criterios de Framingham y también las pruebas complementarias. Los criterios de Framingham se clasifican en criterios mayores y en criterios menores. Para el diagnóstico se necesitan 2 criterios mayores o un criterio mayor y al menos 2 criterios menores. ¿Cuáles son criterios mayores? La disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón, los crepitantes pulmonares vivasales. Cardiovascular es la cardiomegalia, ¿sí?, que puede ser evidenciada, por ejemplo, en una radiografía de tórax como un aumento de la relación cardiotorácica, el galope con S3 o también el S4, congestivo es la presión yugular mayor a 16 centímetros de agua. La presión yugular es la presión ejercida por la sangre dentro de la vena yugular y va a estar aumentada en la insuficiencia cardíaca global o en la insuficiencia cardíaca derecha, como consecuencia obviamente de la congestión, ¿sí? Es lo mismo que genera la ingurgitación yugular. El reflujo hepatoyugular, también por lo mismo, y la distensión venosa yugular, que es lo mismo que decir ingurgitación. Como criterios menores tenemos a la disnea de esfuerzo, a la tos nocturna, a la capacidad vital menor a 1/3, al derrame pleural, la taquicardia, el edema en miembros inferiores y la hepatomegalia. Y otra cosa que es muy importante es la pérdida de peso mayor a 4,5 kilos después de 5 días de tratamiento. ¿Por qué? Porque en el tratamiento en general se incluye algún diurético y como estos son pacientes que están reteniendo mucho líquido, tienen edemas, todo ese líquido se va a orinar precisamente por acción de estos fármacos y entonces el paciente pierde peso de forma muy rápida. Esa pérdida de peso es justamente por la eliminación del líquido, no porque el paciente esté perdiendo grasa ni músculo. Respecto de los estudios complementarios, a estos pacientes siempre le vamos a hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma es súper sensible pero poco específico, que quiere decir que la mayoría de las veces va a ser patológico en un paciente con insuficiencia cardíaca, pero qué tipo de alteración va a tener ese electrocardiograma va a ser variable. Podemos encontrar algún signo de isquemia, ¿sí?, porque esa insuficiencia cardíaca fue causada por un infarto pasado y entonces tenemos alguna Q patológica. Podemos encontrar signos de hipertrofia cardíaca, signos de sobrecarga cardíaca con ondas R muy altas. Podemos encontrar arritmias que también sean las responsables de la insuficiencia cardíaca, etc. A nivel de la radiografía de tórax, que también se la vamos a hacer a todos los pacientes, vamos a ver un aumento del índice cardiotorácico en general, ¿sí?, una cardiomegalia, sobre todo cuando haya una dilatación cardíaca o una hipertrofia excéntrica precisamente, porque la hipertrofia concéntrica no la vamos a ver con la radiografía. Podemos evaluar también si existe alguna redistribución vascular, si hay signos de edema peribronquial, perivascular o alveolar, el derrame pleural, que también puede suceder, el edema agudo de pulmón, que va a aparecer con un patrón de infiltrado alveolar difuso, periliar bilateral, en lo que se denomina alas de mariposa, y demás cambios. Es decir, que también es un estudio que puede tener diversas morfologías.
El ecocardiograma es un estudio que nos va a servir tanto para el diagnóstico como para el pronóstico. Es muy importante para evaluar si existe algún tipo de anomalía estructural, como por ejemplo una valvulopatía. Y también es muy importante porque nos va a determinar la función sistólica global mediante la estimación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La función diastólica, por otro lado, la podemos investigar mediante diversas técnicas de Doppler en la ecocardiografía. El modo M del ecocardiógrafo nos va a servir también para medir los diámetros de las cavidades y el espesor de las paredes y por ende poder evaluar si existe algún grado de hipertrofia o algún grado de dilatación cardíaca. En el laboratorio vamos a solicitar siempre un hemograma completo. Estos pacientes pueden tener alguna anemia, por eso también le vamos a pedir la ferremia, porque puede ser una anemia ferropénica y esta anemia va a empeorar el pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca. Puede aparecer una leucocitosis en el contexto de alguna infección que descompense esa insuficiencia cardíaca o incluso en un infarto, también vamos a tener leucocitosis. En el ionograma lo más importante va a ser ver el sodio. En esos pacientes puede haber hiponatremia dilucional, como les decía, por acción de la vasopresina que retiene agua libre y por ende diluye al sodio presente en la sangre. También va a ser importante que revisemos el potasio porque puede inducir a la aparición de arritmias cardíacas que puedan descompensar obviamente también la insuficiencia cardíaca o generarla. Vamos a solicitar el ProNP, que es el péptido natriurético cerebral. Este es muy sensible pero poco específico en la insuficiencia cardíaca, pero es súper sensible, es decir, que no hay insuficiencia cardíaca sin ProNP aumentado y por ende, por ejemplo, en un paciente que nosotros no sabemos por qué está descompensado, le podemos pedir ese ProNP para ver si la causa es cardíaca. Por ejemplo, nos llega un paciente en shock y no sabemos si es un shock cardiogénico, si es un shock hipovolémico, si es un shock séptico, un shock obstructivo, ¿sí? Y le pedimos este ProNP y si está aumentado nos puede orientar a que es de origen cardíaco. Y por último, las troponinas también pueden estar aumentadas por la misma insuficiencia cardíaca, pero si están muy aumentadas deberíamos considerar que existe una cardiopatía isquémica.